costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Cosa juzgada material en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Saludos ticos y ticas. Qué chuzo compartir otra vez en Bufete de Costa Rica, donde hoy nos adentramos en un pilar de nuestro sistema judicial, la cosa juzgada material. Esta conversación inicia con un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo profundo análisis inspira y sustenta nuestro diálogo de hoy. Para desgranar este tema, me acompañan dos mentes brillantes. Andrea, nuestra realista pragmática, siempre con los pies en la tierra del litigio diario. Un gusto, Flor. Lista para hablar de lo que realmente significa esto para la gente y las empresas. Y también está con nosotros Jimmy, nuestro crítico social, que siempre nos obliga a ver más allá de la norma y cuestionar su impacto. Pura vida, Flor. Preparado para ponerle el dedo a la llaga y ver si esa seguridad jurídica es tan segura para todos. Excelente. Para empezar, sentemos las bases de los fundamentos conceptuales de la cosa juzgada material. ¿Por qué existe y cuál es su razón de ser en un Estado de Derecho como el nuestro? Flor, la respuesta más directa es una palabra: certeza. Imagínate el caos si no existiera, ganarías un juicio y a la semana podrían demandarte por lo mismo una y otra vez. Los conflictos serían eternos. La cosa juzgada material es el candado, el punto final que el sistema le pone a una discusión para que la sociedad pueda seguir adelante, garantizando que lo decidido está. Pero esa certeza, Andrea, es un arma de doble filo. Suena bien en teoría, pero en la práctica esa seguridad jurídica a veces es un muro para la justicia material. ¿Qué pasa cuando ese punto final se basó en una injusticia o en una prueba falsa? La cosa juzgada puede ser tanto un pilar de estabilidad como la lápida que se haya un error judicial grave. No es tan simple como poner un candado y botar la llave. No digo que sea simple, Jimmy, pero un sistema no puede funcionar en la eterna duda. La regla general debe ser la estabilidad, porque sin ella no hay inversión, ni confianza, ni paz social. Los clientes necesitan saber que una resolución judicial significa algo. Claro que existen mecanismos como el recurso de revisión para errores garrafales, pero el punto de partida debe ser la inmutabilidad de la sentencia, o la función del juez se diluiría en una mera opinión temporal. El problema es que a veces esa decisión definitiva es una injusticia definitiva. El sistema parece priorizar la paz social de los números y la eficiencia del expediente cerrado sobre la paz del individuo víctima de un fallo errado. La seguridad jurídica no puede ser un valor supremo que aplaste la justicia misma. Son dos valores en tensión y a menudo la balanza se inclina por la comodidad del sistema. Esa tensión que mencionas, Jimmy, es el corazón del asunto y nos lleva a una distinción clave. Para evitar que esa injusticia definitiva sea la norma, el sistema diferencia niveles de firmeza. Andrea, ¿podrías explicarnos la diferencia entre la cosa juzgada formal y la material? ¿Por qué no todo lo juzgado es inmutable para siempre? Claro, Flor. La cosa juzgada formal es una firmeza light, significa que dentro de ese proceso específico ya no se puede discutir más, pero no impide iniciar un nuevo juicio para discutir el fondo del asunto. Es típica de procesos rápidos como los interdictos, donde se necesita una solución ya, sin entrar a analizar todo con lupa. O sea, es una victoria temporal, una curita. El sistema te dice, ganaste por ahora, pero prepárate porque la guerra de verdad puede empezar mañana. ¿No es eso una fuente de inseguridad que le da a la parte con más recursos la posibilidad de desgastar a la otra en múltiples procesos? No lo veo como una curita, Jimmy, sino como un triaje procesal. A veces necesitas detener la hemorragia de inmediato, aunque la cirugía mayor venga después.
La cosa juzgada material, en cambio, es la cirugía mayor con recuperación completa. Cuando una sentencia de un proceso ordinario, donde se vio todo, adquiere firmeza, produce cosa juzgada material, y ahí sí, es el fin de la discusión para siempre y frente a todos. Entonces, la diferencia radica en la profundidad del proceso. Uno sumario y rápido genera una cosa juzgada formal, temporal y limitada, mientras que un proceso profundo y exhaustivo genera la material, la definitiva. Exacto. Y mi punto es que esa definitiva es la que asusta. Porque si el bisturí del cirujano se desvió, si la verdad de ese juicio profundo estaba viciada, la cosa juzgada material se convierte en la protección de ese error. Es un castillo de naipes con cimientos de acero. Ese castillo de naipes con cimientos de acero que mencionas, Jimmy, nos lleva directo a la razón de ser de esos cimientos. Precisamente por su poder, nuestro sistema jurídico la blinda con un marco normativo. Andrea, ¿cuál es la roca madre de la cosa juzgada en Costa Rica? La roca madre es el artículo 42 de la Constitución Política, que prohíbe reabrir juicios fallados con autoridad de cosa juzgada. Pero lo interesante, respondiendo a la inquietud de Jimmy, es que la propia Constitución establece la válvula de escape, salvo cuando proceda el recurso de revisión. No es un cerrojo absoluto. Y esa protección se refuerza a nivel internacional con el famoso Nevis in idem de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado como un derecho humano. Pero que esté en el papel no garantiza su aplicación justa. Mi pregunta es si ese blindaje protege por igual al gran empresario y al ciudadano de a pie. Para eso está la ley procesal, Jimmy. El Código Procesal Civil, en los artículos 162 y 163, traduce ese principio a la práctica, definiendo cuándo y cómo aplica. No es que proteja más a uno que a otro, establece reglas claras y objetivas para todos, buscando ser un ecualizador. Entonces tenemos un andamiaje a 3 niveles: constitucional, convencional y legal procesal, diseñado para ser robusto, pero no totalmente inflexible. Esto nos lleva a la aplicación práctica. ¿Cómo determina un juez que un nuevo caso es un refrito de uno anterior? ¿Cuál es ese filtro técnico, Andrea? Es la famosa doctrina de la triple identidad, Flor, un checklist riguroso. Para que exista cosa juzgada, deben ser idénticas 3 cosas entre ambos juicios: las partes, el objeto y la causa. Si una sola es diferente, no hay cosa juzgada y el nuevo proceso sigue. Pero ahí la cosa se pone gris. Mismas partes y mismo objeto. Parecen directos, pero la misma causa. El conjunto de hechos que fundamentan la demanda. Es un terreno pantanoso. ¿No puede un abogado hábil disfrazar los hechos para que parezcan una causa nueva y tener una segunda oportunidad? No es tan fácil como disfrazar, Jimmy. La jurisprudencia es clara. Si te demando por nulidad de un contrato basado en un error y pierdo, no puedo volver a demandarte por lo mismo. Ahora, si luego descubro que además hubo dolo, esa es una causa de pedir diferente, un hecho nuevo. El sistema distingue entre un cambio de argumento y un cambio real en el fundamento. Entiendo la distinción técnica. Y Andrea, ¿qué pasa con lo que no se dijo explícitamente en el fallo, pero es una consecuencia lógica? ¿También queda cubierto? Absolutamente. Es la extensión tácita de la cosa juzgada. Si un juez te condena a pagar una deuda, está implícitamente diciendo que el contrato que la originó es válido. No puedes venir después a alegar que el contrato era nulo, porque se asume que debiste alegarlo como defensa en el primer proceso. Es un mecanismo de lealtad procesal. O una trampa para quien no tuvo la mejor defensa. El sistema te dice, tenías que haber pensado en todo, si se te pasó algo, problema tuyo. La seguridad jurídica a veces parece castigar la falibilidad humana. Esa trampa que mencionas, Jimmy, nos lleva a la extensión tácita de la cosa juzgada. Profundicemos en esa idea de que lo no dicho también queda sellado.
Andrea, ¿nos podrías dar un ejemplo de libro de cómo algo que no se escribe en un fallo se vuelve inmutable? Por supuesto. El ejemplo clásico: te demando para que me pagues una factura de un contrato. El juez me da la razón y te condena a pagar. En el por tanto no dirá de claro que el contrato es válido, pero esa validez es el presupuesto lógico indispensable de la condena. Por lo tanto, después no puedes iniciar otro juicio para decir que el contrato era nulo. Esa discusión ya quedó cerrada implícitamente. Es decir, obliga a la parte demandada a presentar todas sus defensas en el primer round, sin guardarse el as de la nulidad para un segundo juego. Y ahí está el problema, Flor. Lo llaman lealtad procesal, pero yo lo llamo una carga desproporcionada para el litigante menos preparado. Exige una visión estratégica completa desde el minuto 1. Si una persona no tuvo la asesoría para alegar esa nulidad en el momento justo, el sistema la castiga sellando para siempre una decisión que quizás era injusta. Beneficia al estratega, no necesariamente a quien tiene la razón. Pero la alternativa, Jimmy, es la litigación fragmentada y de mala fe, permitiendo a una parte perder y luego empezar de nuevo con un argumento que convenientemente se guardó. La extensión tácita protege la integridad del proceso y exige seriedad a las partes. Esa seriedad que mencionas, Andrea, y esa carga que señala Jimmy, nos lleva a cómo se aplica la cosa juzgada en distintas jurisdicciones. Empecemos por la tradicional. Andrea, ¿cómo opera en lo civil? En lo civil es su hábitat natural, Flor. Se busca dar estabilidad a las relaciones patrimoniales. Una vez que un juez dice que un contrato es válido o una propiedad te pertenece, eso debe ser definitivo para que el comercio y las transacciones funcionen. Es la base de la confianza en los negocios. Totalmente enfocado en la estabilidad patrimonial. Pero Jimmy, ¿cómo cambia el panorama cuando lo que está en juego no es dinero, sino libertad? ¿Cómo es en la jurisdicción penal? Cambia radicalmente. Ahí la cosa juzgada se transforma en el derecho humano fundamental del lo bis in idem, prohibido juzgar dos veces por el mismo hecho. Aquí la protección es mucho más robusta porque lo que se protege es la libertad y la dignidad de la persona, no solo una cuenta bancaria. Una sentencia absolutoria tiene un peso enorme. ¿Y esa fuerza de lo penal cómo se relaciona con la administración? ¿Puede la administración sancionar a un funcionario por algo de lo que ya fue absuelto penalmente? Ahí la regla es la subordinación. No hay cosa juzgada administrativa, sino firmeza del acto, y esa firmeza se da ante una sentencia penal. Si un tribunal penal dice que el funcionario no cometió el hecho, la administración no puede llegar a una conclusión distinta y sancionarlo disciplinariamente. Lo penal manda. Y menos mal que es así. Es una de las pocas áreas donde se ve claramente que el derecho del individuo frente al Estado tiene preeminencia. Es un freno necesario al poder sancionador de la administración, que de otra forma podría aplastar a una persona incluso después de ser declarada inocente. Ese freno que mencionas, Jimmy, nos lleva al choque de trenes más grande de nuestro ordenamiento. ¿Qué pasa cuando la cosa juzgada choca con la supremacía constitucional? Es decir, un juicio queda firme, pero tiempo después la Sala Cuarta declara inconstitucional la ley en que se basó. ¿Qué pesa más? La regla general, Flor, es que pesa más la seguridad jurídica. La ley de la jurisdicción constitucional es clara. La declaratoria de inconstitucionalidad no reabre casos con cosa juzgada material. Se protege la sentencia firme para evitar un caos jurídico, una avalancha de reaperturas que colapsarían el sistema. Pero Andrea, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Una persona queda atada a una decisión basada en una ley que el propio sistema reconoce que es nula. Es una ficción jurídica para proteger la estabilidad, pero en el fondo es una injusticia consolidada. Se le da más valor al sello de firme que a la propia Constitución. No en todos los casos, Jimmy. Hay una excepción fundamental en materia penal.
Si la anulación de la norma beneficia al condenado, la cosa juzgada cede. Ahí sí se invierte la balanza, porque la libertad personal se considera un bien superior a la estabilidad de un fallo. La ley pondera deliberadamente los valores. Una ponderación crucial. Se opta por la estabilidad en lo patrimonial, pero por la justicia material cuando la libertad está en juego. Un equilibrio fascinante que nos muestra que la inmutabilidad no es un muro infranqueable. ¿Qué otras válvulas de escape tiene el sistema para corregir una injusticia definitiva? La primera y más importante prevista en la Constitución es el recurso de revisión. Es un mecanismo extraordinario por causales muy graves, si aparecen pruebas contundentes de inocencia, si se prueba que un testimonio era falso o si hubo un delito como el cohecho del juez. Pero esas son causales sobre hechos, Andrea, para corregir la verdad material. ¿Qué pasa con la verdad jurídica? Entonces, ¿qué ocurre si el fallo en sí mismo es una aberración, una violación grosera de la Constitución que pasó todos los filtros? Para esos casos límite, la Sala Constitucional ha desarrollado con pinzas y de forma muy restrictiva la doctrina de la cosa juzgada inconstitucional. Es la idea de que una sentencia que viola de manera manifiesta los derechos fundamentales no es un acto válido y no merece la protección de la cosa juzgada. Es la última frontera. Es la admisión de que el sistema puede equivocarse garrafalmente, pero que sea una doctrina tan excepcionalísima y dependa del criterio de los jueces, demuestra lo difícil que es para el ciudadano romper ese sello. Es como decir, hay una puerta de emergencia, pero está al final de un laberinto y la llave es casi imposible de encontrar. Y esa llave casi imposible de encontrar, Jimmy, nos lleva a preguntar cómo ha evolucionado nuestra idea de la cosa juzgada. Andrea, ¿cómo han influido las cortes internacionales y nuestros propios cambios procesales en esta materia? La influencia externa es innegable, Flor. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental para moldear nuestra interpretación del moquevis in idem penal. Y a lo interno, el gran cambio ha sido el paso a la oralidad con el nuevo Código Procesal Civil, lo que ha generado un desafío interpretativo gigante para definir cuándo una decisión oral adquiere firmeza absoluta. Pero esa evolución suena más reactiva que proactiva. La Corte Interamericana nos ala las orejas y solo entonces ajustamos la tuerca. Y con la oralidad me pregunto si realmente estamos adaptando el concepto o encajándolo a la fuerza, arriesgándonos a que en la inmediatez del juicio se consoliden errores con más facilidad. El riesgo existe, pero la oralidad trae transparencia. La clave es la claridad. Una resolución oral debe ser tan precisa como una escrita porque sus efectos son igual de poderosos. El sistema ha evolucionado desarrollando criterios para que el registro digital dé la misma seguridad que el papel. No es una adaptación forzada, es una evolución necesaria. Esa evolución necesaria que mencionas, Andrea, nos pone de cara al futuro. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta la cosa juzgada hoy en un mundo digitalizado, con métodos alternativos de resolución de conflictos y procesos colectivos? El reto inmediato es tecnológico, Flor. Con el expediente digital, ¿cómo garantizamos una verificación eficiente de la triple identidad a nivel nacional? La efectividad de la institución ahora depende de la calidad y accesibilidad de nuestras bases de datos judiciales. Y ahí el peligro es la brecha digital. Si para defenderte de la cosa juzgada necesitas un conocimiento tecnológico que no tienes, la seguridad jurídica se convierte en un privilegio. Además, ¿qué pasa con los acuerdos de mediación? ¿Se les está dando la misma fuerza que a unas sentencias y las mismas garantías procesales? La idea, Jimmy, es darles efecto de cosa juzgada material para que sean una solución real y descongestionen los tribunales. Que un acuerdo en un centro RAC sea el punto final definitivo es una cuestión de política pública para hacer la justicia más accesible. Más rápida tal vez, pero más justa.
Un acuerdo entre una gran empresa y un consumidor no es una negociación entre iguales. Sellar ese acuerdo con la misma inmutabilidad que un juicio riesgoso puede ser la cosa juzgada y de intimidación. Y eso nos lleva al desafío de los procesos colectivos por derechos de consumidores o temas ambientales. ¿Cómo se aplica ahí la cosa juzgada? Un fallo vincula a miles de personas que ni siquiera participaron. Es un rompecabezas técnico gigantesco. Definir quiénes componen el grupo y a quiénes afecta la sentencia es el gran debate. La cosa juzgada individual es compleja. La colectiva está en una frontera donde la ley todavía busca respuestas claras. Ese rompecabezas, Andrea, encapsula la esencia de nuestro debate. Hemos visto que la cosa juzgada material es un pilar fundamental para la seguridad jurídica. Es un pilar que, aunque imperfecto, es indispensable y sin la certeza de que un juicio terminado es un juicio cerrado, no hay confianza, no hay inversión, no hay paz. Es el cimiento sobre el que construimos la confianza en el sistema. Pero es un pilar que necesita vigilancia constante, porque ese mismo cimiento puede convertirse en la lápida de una injusticia. Hemos visto que su aplicación no es neutra y sus excepciones, aunque existen, a menudo son de difícil acceso. No podemos olvidar que la seguridad no puede ser el pretexto para perpetuar un error. Y en ese equilibrio dinámico entre seguridad y justicia, entre regla y excepción, es donde realmente vive la cosa juzgada en Costa Rica. No es un dogma, sino un principio ponderado que cambia su peso según lo que esté en juego y que se enfrenta a retos enormes con la digitalización y las nuevas formas de resolver conflictos. Agradezco profundamente sus perspectivas, Andrea y Jimmy, por haber iluminado esta figura tan compleja y vital. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo y qué opina sobre la cosa. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La cosa juzgada material se nos presenta como el pilar de la seguridad jurídica, como el fin último e inmutable de la controversia. Pero yo me pregunto, ¿es realmente un acto de justicia petrificar una decisión para la eternidad? ¿Es la inmutabilidad de una sentencia un sinónimo de la verdad? ¿O es acaso una renuncia a la evolución del pensamiento? Vivimos en un mundo que se transforma no ya cada generación, sino cada lustro. Los paradigmas científicos, sociales y tecnológicos se suceden con una celeridad que nuestros códigos decimonónicos jamás pudieron prever. ¿Debería una sentencia, dictada bajo la limitada luz del conocimiento actual, proyectar sus sombras perpetuas sobre el porvenir, una decisión sobre recursos naturales, sobre inteligencia artificial o sobre derechos fundamentales? No puede ser un punto final, debe ser un punto y seguido, sujeto a la razón y al avance. No propongo con esto el caos ni la incerteza jurídica. Jamás. Propongo una visión más sofisticada del derecho. Un sistema que sepa conciliar la estabilidad que exige el presente con la flexibilidad que demandará el futuro. Debemos construir los mecanismos para que, en circunstancias excepcionalísimas y debidamente ponderadas, la justicia pueda revisarse a sí misma. No podemos permitir que las decisiones de hoy se conviertan en las cadenas de mañana. El derecho debe ser un instrumento vivo, un motor de cambio, no un ancla de museo. Es un imperativo categórico para la construcción de la Costa Rica que deseamos heredar al siglo XXII. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.